¿por qué están estudiando agroecología? ¿Por qué era más fácil? ¿Por qué no te sale? Porque sí. ¿Por qué? A ver. Porque la agroecología es una alternativa. ¿A qué? Digamos, yo lo veo como una forma de vida. Ok, una forma de vida. Bien. Claro. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Porque estamos en un momento de crisis en donde estamos agotando los recursos de manera muy poco sostenible, entonces pues siento cierta responsabilidad de no solo quejarme de las cosas que están pasando, sino de hacer una solución y después ser parte de la respuesta a estos problemas que estamos teniendo por el modo en que hemos utilizado los recursos en los mismos 100, 200 años. Ok, ¿un último que quiera decir algo? ¿Por qué estamos estudiando esta carrera? Bueno, espero que se lo puedan seguir preguntando, ¿no? Bueno, yo puse como último apartado, ¿cuál es nuestro motor? ¿Por qué hacemos esto? Siguiente, por favor. Ok, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Como agroecóloga o como agroecólogos en formación, yo me pregunto, ¿quiénes somos? ¿No? La primera pregunta que nos hacen llegando a la carrera es, ¿por qué estás estudiando agroecología? ¿Por qué te inscribiste aquí? ¿No? Yo me puse esa pregunta en la cabeza. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué protagonismo queremos tener en esta carrera, en este papel, en la sociedad? Nos han dicho que aquí se forman los agrónomos del país, ¿no? El futuro del país, en el presente también, porque estamos existiendo ya en este plano y en este tiempo y en este espacio. Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer? Siguiente, por favor. Nos ubicamos en este espacio físico. La parroquia Cristo Rey es el espacio donde yo trabajé en servicio social y la estancia. Es el área que está de amarillo. Bueno, aquí yo ahora soy misionera en formación en una comunidad que se llama Comunidad Misionera de Villarregia, que tiene a su cargo un territorio parroquial que comprende desde Puerta Texcoco hasta Montecillos, para que lo tengan ubicado más o menos del colegio de postgraduados hacia Puerta. Y tiene una asociación civil que se llama Juntos Sin Fronteras, que no es religiosa, es laica, y trabaja en acciones en común contra la violencia a las mujeres, talleres para niños, entre otras cosas. Bueno, este es el territorio donde desarrollé mi trabajo. Siguiente, por favor. Okay. Bueno, entonces, una vez que entré a la carrera y empecé a ver, yo tenía en la cabeza que quería estudiar algo que ayudara no solo a la producción de la agricultura o la producción animal, la producción forestal, porque no solo que ayudara a eso, sino también viera por el desarrollo de las personas. La parte de la sociedad, del componente social, era una cosa muy fuerte para mí, es una cosa muy fuerte. Dije, no podemos tener el campo que produzca mucho, pero si las condiciones de vida de las personas no están también a ese nivel o no se desarrollan de la misma manera. Entonces, para mí no existe una cosa separada, ¿no? No es un binomio separado, esto y lo otro, son juntas. Entonces, cuando leí este documento de Laudato Si, y decía, no existen dos crisis separadas, una social y una ambiental, sino es una crisis que está profundamente vinculada. Empecé a escuchar estos términos y me puse a investigar en documentos anteriores, porque Laudato Si es un documento del Magisterio de la Iglesia Católica, que publica el Papa. Entonces dije, y entonces, ¿esta idea de dónde viene? ¿Cuáles son sus antecedentes? Bueno, aquí hay un largo recorrido que se puede ver, pero hay cosas que me gustaría destacar. Por ejemplo, si analizamos como el paralelo en los años, en el 72 se publicó este documento de los límites del crecimiento de Meadows, donde dice, ¿no?, que la regeneración de la naturaleza crece de manera lineal y que el consumo, el crecimiento económico es exponencial.
Entonces, que estas líneas no se tocan. En cierto punto más bien se sobrepasa, ¿no? El consumo y hay una explotación que no puede regenerarse, ¿no? El ambiente. A raíz de esta conferencia, se analizan estos conceptos, por ejemplo, en Río de Janeiro en el 92, que se postula el concepto de desarrollo sustentable. Se retoman estos momentos como históricos en los documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Este documento que se llama Santo Domingo hace un análisis, ¿no? De cómo está también en América Latina, en las realidades de las parroquias, cómo se ve esta perspectiva, ¿no? Desde la visión también de la iglesia. Y hace propuestas, ¿no? De qué se pueden hacer desde su posición para ayudar a este desarrollo o ayudar a prevenir en algunas situaciones de violencia, que ya se empieza a ver la explotación por parte de, por ejemplo, mineras o extracción en la Amazonía, extracción de maderas y otros recursos. Ok, entonces, durante estas conferencias se hacen estos análisis y se postulan algunas ideas que dan vida a Laudato Si. Entonces, todo se reúne ahí y se postula este concepto de ecología integral. Ecología por la parte del medio ambiente, e integral, que sería tal vez redundante porque un ecosistema ya es la interacción de todos los componentes biológicos y no biológicos que están en ese espacio. Pero le pone integral el Papa para resaltar que está todo unificado. Ese documento es del 2015 y una continuación que no es un documento de tanta importancia como la encíclica Laudato Si, pero es un documento que da continuación, salida apenas este año, el 4 de octubre, es Laudato Deum, que después explicaré un poquito. ¿Puedes ser siguiente, por favor? Bueno, entonces, ¿quiénes somos? Bueno, somos esta realidad, ¿no? Este espacio concreto. ¿Qué cosas hacemos, no? Aquí las tutorías fueron un espacio fundamental para mí. Uno dice, me busco al profesor que menos trabajo me exija o que le permita faltar, por ejemplo. Pero para mí las tutorías fueron un pilar porque los profesores me estaban siempre acompañando y me preguntaban, ¿cómo te vas a titular? ¿En qué vas a hacer tu servicio? ¿En qué vas a hacer tu estancia? ¿En dónde? ¿Qué temas te interesan? Porque este espacio, sobre todo cuando somos estudiantes, es importante aprovecharlo, porque aquí podemos echar a perder gratuitamente, entre comillas, pero no queremos echar a perder y tampoco es gratis, porque siempre hay costo de algo, ¿no? Alguien lo paga por nosotros, con nosotros mismos. Pero en este proceso que me decían, ¿qué te interesa? Entonces yo picaba por todos lados a ver qué me interesaba, pero surgió la idea de hacer huertos urbanos, ¿no? Porque yo ya estaba aquí en Texcoco, dije, de aquí a que voy a mi casa, de aquí a que voy a hacer esto, o me busco una estancia allá en San Pascualita Rinconado. Dije, no tengo tiempo porque yo me quiero titular lo más pronto posible. Quiero salir de aquí y hacer las cosas que me gustan, ¿no? Entonces planeé mis cosas de manera que pudieran hacerse una detrás de la otra. Y lo más accesible que tenía aquí era las colonias que yo ya visitaba, que eran la colonia Víctor Puebla, que está atrás de Puerta, que me tocó mucho la realidad que vi ahí. Está el caño, por ejemplo, de agua, de desagüe, que asumo que han visto muchas en otras partes. Y en un año que fue, me parece, en 2017 o 18, hubo una lluvia torrencial y desbordó este canal. Entonces es agua sucia que entra a las casas de la gente y hubo muchas pérdidas materiales, ¿no? Y yo pensé, la gente tira la basura ahí y por eso se tapa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, ¿qué tenemos que hacer? Para que no haya este desbordamiento. ¿Qué piensan que hay que hacer? Poner botes de basura, puede ser, ok. ¿Qué más? No tiene la basura en la calle. Ok. Si circulamos alrededor de no tirar basura, ok. ¿Qué más? Manejar los residuos. Ok. Este es muy bien, pero, o sea, lo mejor sería, decía un dicho la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y para no ensuciarla, está el componente del no la produzco. ¿Sí?
para mí puede ser como un descubrimiento, porque si nos educáramos en la no producción de los residuos, entonces podríamos prevenir, ¿sí? No solo remediar. Entonces, en este circuito de la basura, en realidad, eso fue el origen, ¿no? De la orgánica. ¿Qué podemos hacer con la orgánica? Ah, pues producir la compota, se puede usar ¿en dónde? En el jardín, en el huerto, etcétera, etcétera. En este plano de buscar las alternativas, empecé a trabajar con los huertos verticales o huertos en estas zonas. No sé si conocen colonias, por ejemplo, las antrochistas, que las casas son siempre en construcción. Entonces no tienen mucho espacio para producir en el suelo. Y en las ciudades, si ven la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, sus ciudades de origen tal vez, o sus pueblos, hay muchos lugares donde ya no hay espacio en el suelo para sembrar, sino en vertical o en los techos. Entonces empezamos a trabajar con eso y la gente respondió muy bien, ¿no? Ellos, me di cuenta que no era algo nuevo que yo llevaba, ellos ya tenían de sus municipios, de sus lugares de procedencia, prácticas, ¿no? O sea, tenían las macetas con las hierbas de olor, las flores que cortaban y después llevaban al santo, por ejemplo, o hacían decoraciones, pero que la gente tomara conciencia que todo lo que producía tenía, o sea, no solo era me deshago de él, cuando no lo veo y ya no me hago responsable, no, tiene un ciclo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con el servicio social, duró más o menos 6 meses, y después vueltas, etcétera, etcétera, pero fue una cosa que empezó a gestar esta línea de trabajo. Después, como la gente seguía interesada, pensé, ¿de qué manera se puede dar continuidad a este trabajo, ¿no? A estas actividades? Entonces surgió la estancia preprofesional, que también en la tutoría se me dijo, puedes usarla como opción a titulación y no tienes que hacer la tesis. Es una de las diferentes opciones que hay. Entonces, al 2x1, trabajo en lo que me gusta y me titulo, ¿no? Investigación diagnóstica sobre la aplicación de la ecología integral en el territorio de la parroquia Cristo Rey, que es donde yo estaba trabajando. Ahora, ¿por qué elegí esta de la aplicación de la ecología integral? Descubrí, metiéndome siempre en este mundo de Laudato Si, que existía el Movimiento Católico Mundial por el Clima, que ahora se llama Movimiento Laudato Si, que certificaba, o sea, te enseñaba qué cosa era la doctrina social de la Iglesia, cuáles eran las aplicaciones concretas que se hacían, y tú puedes acompañar grupos o realizar actividades que fueran de acuerdo a la espiritualidad, así llamamos, del documento. Entonces, por favor. Descubrí que esto del servicio social, estas son las fotos de los niños con las lombrices, las flores, las macetas que ya tenían ahí sus plantas. Siguiente, por favor. Está la estancia. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de acciones concretas. Este es el documento de Iglesia que cuida de la creación. Bueno, una vez certificada en esta capacitación, en México existe el capítulo México, que en acción con la pastoral social proyectaron este documento que propone 9 líneas de acción y 170 y tantas actividades y espacios donde escuelas, casas de religiosos, parroquias, movimientos, grupos, etc. Entonces, para crear espacios sostenibles, ¿no? ¿En dónde? Bueno, entonces, nosotros tenemos una casa que personalmente tengo que analizar qué tanto estábamos aplicando. Queríamos entrar en este programa, entonces hice el diagnóstico de la evaluación, de dónde partimos, ¿no? Hice el diagnóstico de la casa, de qué cosas teníamos o hemos implementado en este tiempo. Acciones, por ejemplo, en la línea 467, que es consumo responsable de agua, consumo de energía. Por ejemplo, las aletas de agua para distribuir el agua de lluvia a los jardines, los calentadores solares, los radiadores en las llaves,
los colores de la pintura, blancas para que ahorre electricidad, para la emisión, los paneles donde los tractores, por ejemplo, también son espacios para ahorrar luz. Entonces, estas pequeñas acciones ayudan, ¿no? Con que calentamiento climático, entre otras cosas. Entonces, por favor. Aquí tenemos el puerto de los organizadores, entonces aquí estaba la dirección de los organizadores, las fotos de cómo se ven las mariposas, las abejas, por ejemplo. Siguiente, por favor. Hay una línea que está, la línea 9, que es de ecología humana. Esta me estudiando dentro de las actividades, me llamó la atención en profundidad, porque esta conciencia, ¿no?, de las cosas técnicas que podríamos hacer, separar la basura, no generarla, etcétera, etcétera, decía, todas van encaminadas hacia una cosa, hacia la mentalidad que tenemos, ¿no?, hacia la educación, las actividades de educación que queremos realizar. Entonces, me di cuenta que a través de esto que le llaman ecología humana, se promueven acciones, ¿no?, a través de la asociación, que es la parte, les digo, el brazo laico, donde podemos trabajar también, no hablamos de Dios y estas cosas, pero ayudan a cumplir estos objetivos, ¿no? De eliminar, por ejemplo, la violencia, cursos para la inclusión, ¿no? El braille, enseñan un maestro de braille, las actividades para los niños. Estos son vacaciones útiles, que le llaman, donde durante 4 semanas se les dan talleres a los niños, sea de deportes, de actividades culturales, pero también de la importancia del cuidado del ambiente. Hacen talleres también de reciclaje. Entonces es como semillitas, ¿no?, que van sembrando en los pequeños. Y dije, esta parte es muy importante, porque es aquí que vamos a ir haciendo crecer esta conciencia. Siguiente, por favor. Con esta es la evaluación que hice, ¿no? Las líneas, los puntos más gruesos son siempre estas líneas de trabajo de espiritualidad ecológica, energía y agua. Estos colorcitos están arriba explicadas, que son las líneas de acción, y las líneas de acción de ahí arriba están clarificadas en esa tablita. Pero en las que durante la estancia me pidieron trabajar fueron la línea de consumo responsable, biodiversidad y ecología humana. Siguiente, por favor. De estas tres, hice un plan de educación ambiental que componía 3 cosas. Uno, el establecimiento de un huerto agroecológico, esta era el espacio. Después, transformamos este terreno en un huerto. Entonces, empezamos a trabajar, sí, de esta manera. El reciclaje de nutrientes, ¿no? Los principios que aquí estaba aprendiendo en la carrera. Reciclaje de nutrientes nos llevaba a una diversificación genética, en espacio, en tiempo. Ese aplicado con el conocimiento técnico, entonces daba el huerto, permitía que la gente trabajara, y están los grupos de adolescentes, pues no se ve muy chiquito, pero está Kevin, de estos primeros niños también, adolescentes, niños y adultos que estaban viniendo al huerto, permitió la integración social. Entonces, esta parte, ¿no?, de la dinámica, de apoyarse unos con otros, de motivarse, porque esto era el tiempo de pandemia, en el 2020, que les digo, se suspendió mi servicio social porque ya no podíamos por la pandemia, la vuelta y después por la pandemia. Entonces, esto era un espacio donde ellos podían tener relación entre ellos, utilizar su tiempo para algo también que veían productivo, ¿no?, que ellos les llamaba la atención, esta conciencia. Entonces, una vez que habían socializado y todo esto, les permitía estar más sensibles, más disponibles a tener, por ejemplo, un consumo responsable. Y esto lo vertían, ¿no?, a hacer las acciones más conscientemente. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, esta es la evolución del huerto, de cómo estuvimos trabajando. Luego lo promocionamos en las redes sociales. Siguiente, por favor. El segundo componente era formación permanente en temas socioambientales. Aquí usamos el famosísimo... ay, Dios mío, ya me olvidó. Ahorita le digo. Es que pensé en el campo. Pero
una metodología que se llama ver, juzgar y actuar, que es para tomar conciencia. Ves una imagen, entonces ves, juzgas qué es lo que ves ahí, y después haces una acción en actuar, una acción que te ayude a mitigar lo que estás viendo en esta acción. Bueno, esta formación permanente, por ejemplo, en el grupo de los con la parte de la comunidad de Regia, que era la parte religiosa, está la espiritualidad ecológica. Entonces, se promovían estos paseos, por ejemplo, de contemplación del ambiente, de ver cómo todavía hay espacios que se pueden mantener verdes y que sean inspiración o inspiración para cuidar los que tú tienes, ¿no? A tu alcance. Entonces, campañas de concientización también en redes sociales. Formamos 3 animadoras que ahorita están trabajando en diferentes partes de la República, entonces ahora están en nuestro territorio. Pero una está por ejemplo, en el Tren Maya, haciendo evaluación de impacto ambiental. Otra es química farmacobióloga y la otra está terminando la carrera. Bueno, esta de allá abajo es un taller de los niños que hicieron de reciclado, por favor. Este es el que les decía, ver, juzgar y actuar. El segundo componente es la formación en temas socioambientales. Entonces se les presentaban algunas imágenes, después ellos escribían, ¿qué ves ahí? Después, ¿qué está pasando? Es la respuesta, ¿no? la información de lo que estaba en estas imágenes, y por último un compromiso. Siguiente, por favor. Y como un tercer componente de este proyecto fue la gestión de los residuos sólidos urbanos, que nuestra norma es terrible porque tiene muchas generalidades y pocas cosas prácticas para hacer, ¿no? Entonces, bueno, me di la tarea de buscar cuáles eran las plantas donde se podían llevar los residuos separados. Y bueno, empezamos a hacer las compostas. Una de las animadoras hizo la plática, por ejemplo. Entonces, entregué un manual de gestión de residuos sólidos urbanos con un directorio de los lugares a donde se podrían llevar los residuos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hacía todo esto? ¿No? Regresamos como a la pregunta inicial. Esa foto de allá arriba fue la que me impactó, ¿no? Ese es el cárcamo, el desagüe. La realidad de esas colonias es esta, ¿no? Porque vienen... Estas fotos, todas estas las tomé yo, las he tomado a lo largo de la carrera, prácticas de campo, o sea, sí, cuando iba en la calle, esta sí la tomé estando en la calle. Pero esa familia de ahí fuimos a Huatlán, y en una de las comunidades nos dijo, estaban cortando el café, y nos dijo la señora, ay, ustedes que vienen de allá de la ciudad de la escuela, por favor díganle, ¿no? A nuestras autoridades, ¿no? Que den una mano más al campo, ¿no? Que vean nuestras condiciones, cómo estamos ahorita. Entonces ahí hay 4 generaciones, ¿no? 4 generaciones. Y no solo esas, ¿no? Ustedes saben el esfuerzo también y las condiciones de los cafetaleros, ¿no? Y no solo de los cafetaleros, en mi pueblo, que es de la montaña, producimos tejocote, ¿no? Y para mí era un insulto ver 60 centavos por kilo de tejocote y ver el Walmart que costaba 40 pesos, ¿no? Entonces, para mí eso era un impacto muy grande. Las condiciones del campo y cómo era en la ciudad. Y yo dije, si en la ciudad pagan esto, lo que demanda la ciudad, el campo lo da, pero si la ciudad no tiene, no sé, no se siente relacionada al campo, entonces va a seguir exigiendo o va a seguir dando cosas que no logran hacer esta integración, ¿no? De la red, de toda la red, desde la producción hasta que llega al consumidor. La gente que está allá no encuentra oportunidades de trabajo, entonces migra. ¿A dónde? A los asentamientos irregulares. Entonces hay una pérdida de cultura, una pérdida de valores, una pérdida de muchas cosas. Y provoca eso, ¿no? El abandono de la gente. Después, cuando las adicciones y demás cosas del narcotráfico, la violencia que sabemos que existe también en las zonas, sí, sobre todo de las montañas, o bueno, lo habrán visto en sus prácticas de campo también, ¿no? Que hay zonas que no se pueden. Todo esto me hacía pensar, ¿y yo qué puedo hacer, no? ¿En dónde puedo trabajar yo? Ahora,
yo vine a Chapingo con una idea de llevar a mi pueblo, ¿no? Las cosas que yo podía aprender aquí, pero me di cuenta que aquí mismo en la ciudad estaban esas realidades y que yo también podía hacer algo por esto. Entonces fueron surgiendo, ¿no? Poco a poco estas construcciones. Y la ecología no solo se aplica en el campo, también aquí es en la ciudad. Y esto es lo que más me impactó, ¿no? Luego escuchando aquí en la carrera en Chapingo, en muchas partes, uno se dice, pero ¿qué tiene que ver, no, la iglesia con la escuela? ¿O qué tiene que ver la iglesia con esta perspectiva? Entonces leí un documento de Víctor Manuel Toledo, ¿ubican a Toledo? Exsecretario de Agricultura. Ok, él, de Medio Ambiente, perdón. Él dice una cosa muy importante, ¿no? En esto de los civilizacionarios. Bueno, ahorita se los pongo en esa lámina. Sí, ahorita se los digo porque lo puse en la última lámina. Me gustó mucho el libro de los civilizacionarios, que debieron leer algo de los civilizacionarios con, no están a nuestro modo. ¿Con quién? No sé, en agroecología y publicidad, me parece, que se ve, bueno, no. Lo que sí es que en esto de los civilizacionarios y la ecología política como concepto, decía, no hay un solo frente, ¿no? Para atacar estos retos ambientales, esta doble crisis, ¿no? Social y ambiental. No es que solo la ciencia o solo los diferentes, ¿no? Se han hecho cumbres, se han hecho tratados, acuerdos, en la Agenda 2023, 2030, etcétera, etcétera, los objetivos del milenio, pero nos hemos dado cuenta que esta crisis rebasa todas nuestras capacidades y que es necesario claramente sumar todos los frentes que se puedan. Entonces, aquí en la escuela un poco me sentía dividida, ¿no? Lo que sentía que podía hacer por parte de esto, que estaba leyendo, etcétera, y lo que me proponía la escuela, me parecía que eran cosas diferentes. Después entendí que no, que eran frentes comunes, con elementos en común, que luchaban por una cosa también, en un horizonte más o menos similar. Y ahí fue donde armonicé, ¿no? Estas dos acciones. Y dije, no están peleadas una con la otra. Hay más bien que entrar en relación, en diálogo. Y pensé en estos retos, ¿no? Trabajar en la sensibilización personal y comunitaria. Estos son los famosos CAPS, ¿no? Los conocimientos, actitudes y prácticas, ¿no? De lo que uno tiene. Sobre todo en la parte de actitudes. Esta sensibilización es muy importante. Bueno, sobre educación ambiental. La formación de las redes comunitarias, bueno, están las escuelas agroecológicas, pero no solo esas, sino eso es en el campo. Y en la ciudad, entonces estamos las organizaciones de barrios, las organizaciones en la iglesia, ¿no? Las comunidades, aquí los departamentos, allá afuera, los edificios, bueno, la línea que se trabaja son recursos del movimiento, así como la plataforma de acción, que propone un itinerario de 7 años para la transición desde cero hasta una línea que propone, ¿no? Con actividades mínimas, ¿no? Que puede ser adaptable no solo en la parte de biodiversidad, sino también en la parte económica, en la parte de relaciones sociales, porque todo esto está ligado, ¿no? La economía rica es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, el consumo. Todas las elecciones tienen su impacto, ¿no? Ambiental. Entonces, bueno, la economía es un factor importante. La formación de más animales, difusión de diálogo con también para lograr alianzas de trabajo. Y como universitarios, por ejemplo, dar más importancia a las relaciones campo-ciudad, porque todas desde la producción, la transformación y después la distribución, todas estas cosas que hacemos durante la carrera, nosotros como agricultores podemos incidir en cada una de ellas. Espacios de servicio social y estancia abiertos, ¿no? Como un lugar para poder trabajar y aplicar esto que estamos haciendo, descubrir qué es lo que queremos hacer. Si ahorita podemos proponer algunos de los proyectos de los profesores
o simplemente ellos tenían una línea de nuestro interés, pues está ahí, la regreso. Después, pues, esto me pareció, ¿no? Dice, ejecución de un proyecto de vida. Entonces vamos por la vida, no sabemos hacia dónde. Entonces, tener un mínimo de ideas claras de qué quiero de aquí a la carrera, a que la carrera sin titular, ¿no? Porque dice al exacto, pero de titulados, hay que analizar, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Ponerme mis objetivos de corto, mediano, largo plazo, para que orienten también el desarrollo profesional, ¿no? El profesional y de la vida, no solo de la academia. Ok, siguiente, por favor, estamos terminando. El guarda de Miguel es una monja que podrán ver, pero para su tiempo era una mujer revolucionaria también. Lo que me resaltaba mucho es esto, ¿no? Porque a mí me juzgaban también por decirme, porque estás en la iglesia o cosas así. Pero me llamó la atención, es predecesora de San Francisco de Asís, que después si tienen interés podrán buscarlo. Pero ella tenía una visión de que todo el mundo, el ser humano y todas las criaturas estaban relacionadas con el cosmos y con su creador. Y ella estaba en contra de que se desestructurara, ¿no? Habían muchas cosas, o sea, esta es la época medieval, habían problemas de muchos tipos, pero sobre todo en el clero, los sacerdotes que estaban viviendo de una manera desordenada. No era el problema los sacerdotes en este aspecto, sino que había una compra del poder, por ejemplo, de los obispados, por el territorio que se dominaba. Entonces compraban como hacendados o personas, eran entonces no eran hacendados, se llama, Dios mío, está todo mal. Antes de decir, ¿cómo se dice? Señores feudales. Los señores feudales, algunos que tenían muchas riquezas, entonces compraban algunos obispados que se quedaban vacantes, decimos, entonces eran laicos que tomaban el poder eclesial. Entonces, bueno, la iglesia después tomó acciones en eso, pero ella decía que no era necesario, o sea, había que purificar. ¿Y cómo se podía hacer esto? Decía que era una renovación de la comunidad, que dice, no se obtiene con el cambio de las estructuras, sino con el espíritu de penitencia y camino activo de conversión. Bueno, tradúzcanlo a nuestra época. Entonces, esto del espíritu de penitencia y del camino de conversión, véanlo como una cosa personal, o sea, no necesito modificar la estructura general porque no puedo, sí lo necesito, pero no lo puedo hacer, pues yo desde mi posición no, pero puedo hacer la parte que me toca, ¿no? Siguiente. Entonces, sí me gustaría que lo leyéramos, porque me gusta del libro de Toledo, lo tiene su portada, ¿no? Entonces, ¿alguien que me quiera ayudar a leer? Fuerte, fuerte, sí. Ahora, si quieres para que escuchen. Yo sostengo de nuevo que dado que no lograremos derrocar gobiernos, ni abolir el capitalismo global, ni hacer que esta civilización desaparezca, ni volver a todo el mundo dudas que caminan, ni curar todos los males sociales y económicos, no debemos seguir esperando a que todo esto suceda. Si 10 fulanos caminan más allá de la civilización y construyen juntos un nuevo tipo de vida para ellos mismos, entonces estos 10 estarán viviendo desde el primer día dentro de un nuevo y luminoso paradigma. No necesitan pertenecer a ningún partido o movimiento, no necesitan que se promuevan nuestras leyes, no necesitan terminar ningún permiso ni una nueva constitución, no necesitan dejar de pagar impuestos, para ellos la revolución ya triunfó. Entonces, bueno, cada uno de nosotros puede ser este agente, ¿no? Dice, este concepto está contrapuesto al revolucionario. Dice, ya no somos revolucionarios que con las armas vamos a lograr derrocar y hacer cosas, tomar el poder y cambiar todo, porque hemos visto también a través de la historia que tampoco ha sido la solución. Y dice, ¿cuál es la contraposición? Los civilizacionarios, estas organizaciones de barrio, estos movimientos pequeños, estas pequeñas células que van gestando, van tejiendo, se van haciendo tejido, y entonces van cubriendo más superficie. Esa es nuestra forma de escalar, porque no podemos hacerlo así de grande. No tenemos nosotros ahorita, pienso yo, ¿no? Esa capacidad. Pero estas chiquitas sí, ¿no? Si somos 10 fulanas que quieren trabajar así y entonces lo vamos compartiendo, entonces avanzamos. Esta es la propuesta, ¿no? De la agroecología en la ciudad.
no podemos hacer grandes cambios, pero los pequeños, los personales y los de los tejidos más cercanos a nosotros, eso sí los podemos hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Que hemos escuchado en otras ponencias. Y bueno, pues se abre esta fase de preguntas, ¿verdad? El diálogo, precisamente, pues es ¿verdad? Entonces, por favor. Por favor, preguntas, reflexiones, comentarios. Sí, más. Bueno, lo que se van animando, veo con especial agrado y con mucho gusto que todas tus inquietudes que planteaste como alumna, siempre te dije, ay, Lucía, qué ocurrencias tienes, ¿no? Lucía era esa alumna que siempre estaba exigiendo, en el buen sentido del término, ¿no? Que siempre estaba pidiendo cambios, que siempre estaba cuestionando lo que hacíamos, ¿sí? Y estaba buscando su camino. En realidad me agrada mucho que lo hayas encontrado. Alguna vez me comentaste, tengo dudas o porque no todo el mundo aprecia lo que estoy haciendo. Pero creo que no te equivocaste con tu esfuerzo y estás encontrando tu camino, ¿sí? Y creo que eso nos debe servir de ejemplo, ¿no? Que tú misma lo estás planteando ahorita al final de la charla. En la medida que cada quien defina su trayectoria de vida, pues podrá hacer cosas pequeñas pero importantes, ¿no? Y relevantes. Entonces sí aprecio mucho tu charla, que bueno, que espero que las compañeras y compañeros se vean reflejados, ¿no? Decía yo, les deseo una actividad estudio de futuro, como dice el comercial, ¿verdad? Sí. Tratando de decir, bueno, yo también quiero encontrar un camino. Va a ser diferente al tuyo, va a tener otro tipo de aspiraciones, pero sin duda alguna vale mucho la pena reflexionar en todo lo que nos está planteando, porque eso implica, ¿no? Tratar de trazar un trayecto. Y eso también tiene que ver con nosotros, porque ya estamos viejitos, también tenemos que estarnos trazando rutas hacia donde, ¿no? Más en un espacio como este, ¿no? El de la agroecología, que requiere, en efecto, de posiciones distintas, ¿no? A las que estamos acostumbrados que la que predomina. Entonces me da especial gusto ver que el camino que te trazaste se está llenando de satisfacción y sé que vas a hacer cosas muy importantes. Gracias. ¿Quieren preguntar, por favor? Sí. ¿Cuál dirías que fue tu mayor reto? El mayor reto, dentro de la escuela, como vencer el miedo, ¿no? Del qué van a decir si estoy haciendo esto. Eso fue el mayor reto. ¿En qué momento se te ocurrió trabajar con una iglesia? Y eso es una interesante pregunta. No es que se me ocurrió, sino que siento que fue el lugar a donde se me llevó. O sea, yo conocí por accidente esa encíclica. Me invitaron a una posada de Navidad, inocentemente, fui y busqué yo quería buscar un lugar donde conocer más mi fe. Ese fue el objetivo. Después me invitaron a esta posada de Navidad y después a un retiro. Entonces me regalaron una plática que estaba estudiando agroecología y todo eso. ¿Y eso de qué se trata? Porque nadie fuera de agroecología se iba. Entonces me dijeron, ¿qué es eso? Ya les expliqué. Entonces alguien me regaló una tarjetita con la oración de Laudato Si, así se llama. Y decía, gracias, hermano sol, alabado sea el Señor por el sol, la hermana agua y las estrellas. Y al final decía, sí, de verdad, hermano. Pero al final decía, por los que perdonan, o sea, hablaba de un componente social. Y me dijeron, hay un documento de la iglesia que se llama así. Y yo, sí, fui curiosa. Entonces, así fue que lo encontré. Y cuando lo leí, en el capítulo 4, o sea, yo le escribí, de hecho tengo todavía ese libro, el primero que compré, que fue ese.
Y le puse, este capítulo cuarto debería llamarse agroecología, porque lo que aquí plantea es lo que estoy haciendo en mi carrera. Y yo me emocioné y continué profundizando. Así llegué. O sea, fue que se me perdió, no es que yo dije, ay, se voy a ir allá y allá no sé. Pues así que natural, digamos, para mí. Bien, más preguntas, por favor. Aprovechen. Adelante. En un ambiente religioso, en tu posición como laica, ¿cuál sería la opinión que nos podrías dar o una propuesta para el resto de las parroquias o en general de las comunidades que podamos empezar a trabajar esa parte pues en nuestro pueblo, podría decirse, esa concientización a las personas, no tanto como la agroecología, pero esa concientización hacia el territorio en el que vivimos? Ahora, esto es súper importante, gracias, porque nosotros tenemos la idea de que podemos hacer acciones generalizadas y creo que la única acción generalizada que podemos hacer es ir y preguntar. No, porque cada contexto es bien particular. O sea, ahí en Colonia era, por ejemplo, esto de la basura. Pero, por ejemplo, si vamos a Santa Catarina del Monte, la gente tiene, por ejemplo, las flores, ¿no? Y desde ahí se puede, o sea, el cultivo de las flores se puede empezar a trabajar. Ellos que ya están sensibilizados a una realidad, entonces ellos pueden proponer algo. Entonces, la cosa más que podemos hacer es acercarnos a la realidad y hacer nuestro diagnóstico. ¿Sí? Aquí el maestro Tenar es experto en diagnóstico. Entonces, las preguntas generadoras, ¿no? Que nos ayuden a entender el contexto, a conocer a las personas que son líderes en ese lugar, ¿no? Ver cuáles son las inquietudes de ese lugar, cuáles son sus problemáticas y desde ahí se puede empezar a trabajar. Porque una vez que tú entiendes cuál es la problemática, puedes proponer cosas. No puedes llegar a proponer una cosa que ellos tal vez no la sienten cercana. Sí. Gracias. Por favor. Preguntabas al principio, ¿no? ¿Cómo? Nos preguntabas por qué estudiábamos agroecología, ¿no? Yo quisiera preguntarte, ¿no? ¿Cambió tu visión de lo que para ti era la agroecología al involucrarte en tu trabajo con Laudato Si? ¿Y qué podrías decirnos qué es la agroecología después del resultado de tu investigación? Uy, la segunda parte está muy difícil. Pero la primera, no, yo creo que la primera parte no cambió mi visión de qué era la agroecología, porque, y si bien, como decía, en un estilo de vida, bueno, en esto de la FAO dice que es un movimiento social, conjunto de prácticas y todo esto, yo sigo pensando que es eso, ¿no? Son muchas cosas, muchos elementos que tiene la agroecología. Sí, es una ciencia, sí, es un movimiento social, sí, es una cosa, sigue siendo mi perspectiva de vida y que va a la par, sociedad, ambiente. No se desvinculan. Ahora, no cambió mi perspectiva. Lo que sí cambió era lo que yo creí que hacía aquí, porque yo ingresé a la carrera y a cierto punto me pregunté, no sé si estoy estudiando esto, mi papá es ingeniero agrónomo y mi mamá es técnico agropecuario. Entonces yo decía, no sé si hago esto porque es lo que conozco o porque de verdad me gusta. Entonces, en el transcurso de la carrera y de enamorarme otra vez, de ver estas cosas que me apasionaban, ¿no? Luego fuimos a una de economía campesina, un encuentro de economía campesina y, por ejemplo, nos hablaron de Capeltic, que es una cafetería, una organización de cafetaleros de Chiapas, pero que fue gestada, acompañada por unos jesuitas. Entonces, ahí, en esa conocí a Víctor Manuel Toledo y dijo, ¿quién conoce la data así? Y entonces, 3 datos ahí alzando la mano y yo decía, ¡ay, wow! No estoy en una conferencia de agroecología, disculpen, ¿por qué me hablan de esto, no? Y, o sea, fue toda la intervención, preguntó que quiénes lo habíamos leído. Después nos hablaron de estas experiencias de Capeltic y otras tantas, entonces empezaba a ver esta integración. Yo empecé a enamorarme más y confirmé que esto era lo que yo quería hacer, que mi vocación profesional era la agroecología. Eso. Pero me fui metiendo de lleno. Más preguntas. Interesante la conversación, ¿verdad? Entonces, lo vamos a aprovechar. Más preguntas, por favor. Sí, Adelante. sí, contesto la pregunta.
nosotros, como estudiantes, que estamos ahorita de penal, pero nosotros ahora, como que siguen, ¿qué nos dirían? El consejo de ex estudiante a estudiantes. Esto de las tutorías, por ejemplo, ¿no? O sea, que no lo dejen pasar, ¿no? No te gusta, no te gusta. Ya vamos a ir de la Pero acá hay una respuesta para reclamar. No necesitamos para hacer lo que queremos hacer, sino comprometernos con sus papeles estudiantes. Yo quiero aprender pues como estudiante ahí, porque como me voy a las 3 de la mañana, no hay que decir, pues, en las cámaras mirándonos qué estamos haciendo, no estudiando. ¿Qué quiero hacer? Estudiar eso vine, ¿no? Comprometerme con el papel que tengo. Ese es mi consejo, que no desaproveches, ¿no? La oportunidad que tenemos de todo lo que hacen los profesores, están ahí todo el día, ¿no? Los maestros, a veces, claro, con sus 80 cosas que hacer, pero disponibles para nosotros, para escuchar nuestras inquietudes de actividades, de trabajos, de propuestas, de proyectos, y nos pueden encaminar. Entonces, eso sería el consejo, que no desaprovechen su papel de estudiantes, que lo tomen con seriedad. Más preguntas, más conversación. La comunidad. Hablé muy rápido y no me entendieron. No, ya no más preguntas, más conversación. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Corresponde la parte final y voy a romper el protocolo. Le voy a pedir a un egresado de antropología, por favor, le entrega su diploma de participación. Sí, de colegas conocemos el Sanabria. Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Incidencia, Investigación y Servicio Nacional. Oiga la presente constancia a la ingeniero Lucía Alejandre, ingeniera Lucía Alejandre Javier, por impartir la conferencia en ontología nacional.